Muy buenas tardes, mi nombre es Josep Romaní, soy especialista CAD en manufactura e ingeniería inversa y en esta oportunidad le vamos a dar un seminario en el tema de superficies para modelados de alta complejidad. Vamos a ver un poco sobre qué tipo de superficie hay, qué clases de superficie hay, eh, qué continuidades hay y en base a eso poder definir cuál es el software más idóneo para nuestro trabajo, sobre todo en los temas de simulación, manufactura y modelado de formas complejas. Vamos a revisar un poco la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver como antesala al trabajo los tipos de la industria para poder definir un poco en qué nos acomodamos, en qué tipo de industria estamos trabajando, los retos en el prototipo en el diseño de prototipos digitales, las técnicas para el modelado de prototipos digitales, la problemática del modelado de formas complejas, por qué debemos usar superficies justamente para hacer formas complejas, las clases de superficie que hay, los tipos de superficies que hay, las superficies paramétricas, las superficies de Bézier, las superficies NURBS y las T-splines, ¿no? Hay varios tipos de superficies como podemos ver y acabamos de explorar sus diferencias y para qué se usan. Y finalmente, visto todo esto, poder definir, ¿no?, qué software debemos usar. Vamos a ver. Bien, empezamos definiendo los tipos de industria. En este caso hemos tomado la definición que usó Autodesk, la división que usó Autodesk, que me parece la más precisa, para dividir las industrias que existen en tres, ¿no? Primero está el entretenimiento y los medios de comunicación, que está abocado a lo que es el desarrollo de personajes digitales, ya sea para videojuegos, la industria del cine, muchas películas se han hecho con esta industria. Software bandera en esta área serían, en el caso de Autodesk, 3D Max, Autodesk Maya, también está Madbox, y en el caso de otras empresas, una de las más sonadas es ZBrush, software, como les decía, para definir personajes virtuales, crear videojuegos, y esta área de la industria cada día tiene más crecimiento y por lo tanto aparecen cada día más software importantes en esta área. La otra es una área muy conocida, con la revolución BIM apareció el área de infraestructura y es el área abocada a lo que es desarrollo de edificaciones, construcciones, combinando el área de la arquitectura con la ingeniería civil, ¿no? Parte de la software que son bandera en esta área serían Revit en el caso de Autodesk, Advanced Steel para el desarrollo de estructuras a gran escala, software que no son Autodesk y que suenan mucho también en esta área sería el caso de Tecla, el caso de Archicad, ¿no? Software para hacer detallamiento BIM, para simular inclusive los procesos de construcción de un edificio, por decirlo así, ver los costes, los cambios, los tiempos y poder tener control completo de los conceptos de desarrollo de una edificación BIM. Finalmente, la industria del desarrollo de prototipos digitales, o como lo llama Autodesk Product Design Collection. En esta área los software más conocidos serían Autodesk Inventor. Por otro lado, de otras empresas hablaríamos de SolidWorks, CATIA, ProEngineer, NX de Siemens. También está por el lado de Autodesk está Alias Design, que son finalmente software para desarrollar productos, ya sean equipos, como en este caso en la imagen que vemos un cargador frontal, o puede ser también desde el celular que tenemos hasta el control remoto, hasta los zapatos. Realmente todo producto es considerado un prototipo digital y por lo tanto en esta área nos abocaremos nosotros, los diseñadores de producto, los diseñadores industriales, los ingenieros mecánicos, los proyectistas mecánicos, etcétera. Muy bien, una vez que ya hemos definido el tipo de industria en la que trabajamos y ya más o menos tenemos orientados cuáles son los software que intervienen en esta industria, ya hemos avanzado, ya sabemos con qué software debemos trabajar, con qué grupo de software abocados a una determinada área
debemos trabajar. Ahora vamos a ver un poco de los retos que nos presenta la industria en el diseño de prototipos digitales. Que ningún proceso de innovación es repetible. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando se habla de innovación, los procesos van a ser constantemente cambiables, diferentes, ¿no? Cada vez que hagamos un nuevo producto, un nuevo diseño, vamos a tener que usar una estrategia diferente, una estrategia mejor a la anterior. Por lo tanto, vamos a requerir un software que nos permita tener esa flexibilidad y al mismo tiempo esa potencia de hacer las cosas más rápido. Los errores en el flujo de trabajo. ¿A qué me refiero con flujo en etapas de diseño? Es muy importante saber que cuando uno se refiere a flujo, quiere decir que para una determinada área, en este caso hemos visto que estamos en el área de prototipos digitales, no solamente interviene un software, podrían intervenir un grupo de software para esta determinada área, ¿no? Desde pasar por las etapas del diseño conceptual, el desarrollo de la ingeniería, la simulación, la manufactura y las ventas. Todo esto tiene que confluir de manera que pueda ser editable y evitar que un error nos haga volver a comenzar de cero. Para eso necesitamos un grupo de software que nos permitan tener sincronización y olvidarnos de esas famosas palabras de lo que es exportación e importación, que ya son frases obsoletas en el mundo de los prototipos digitales. Los famosos retrasos por tomas de decisión en los diseños, ¿no? A eso me refiero cuando por una desaprobación de un modelo hecho, tenemos que volver a comenzar. Si tenemos bien parametrizado esto, vamos a evitarnos este tipo de problema, porque vamos a poder actualizar los procesos de modelado sin necesidad de volver a recomenzar. Por eso es muy importante tener armado un buen flujo de trabajo, tener muy bien parametrizado los trabajos en lo que es prototipos digitales y así evitarnos estos problemas. Y finalmente, la dificultad para modelar formas complejas. Esto aboca mucho en el tema de los que desarrollamos productos, ya sea productos plásticos, también los que desarrollamos productos para fundición, productos para que pasen a una simulación CFD, ¿no? Que requieren superficies de muy buena clase A, y que necesitan mucho trabajo en lo que es modelado de formas, en algunos casos formas orgánicas. Así que en este tema nos vamos a abocar en esta presentación a ver cómo solucionamos el problema para modelar formas complejas. Las técnicas para modelado de prototipos digitales. Están las operaciones sólidas. A esas nos referimos con las operaciones que manejan todos los software en general, los software paramétricos y todo software CAD, ¿no? Que son las extrusiones, revoluciones, barridos, recubrimientos, operaciones booleanas, taladrados inclusive, etcétera, ¿no? Que nos permiten modelar software de formas básicas, software de formas paramétricas o geométricas, ¿no? Muy fáciles de controlar y con una gran dificultad para modelar. Las operaciones para desarrollar estructuras y tuberías y recorridos cableados, ¿no? Que se basan en tener un perfil y un camino y recorrer ese camino con la forma del perfil, ¿no? O un cuerpo alámbrico, ¿no? Un esqueleto, y recorrerlo con el perfil, en este caso la estructura, un tubo redondo, un tubo cuadrado, un perfil I, un canal C. Esa es la manera en la cual muchos software de desarrollo de estructuras metálicas trabajan, ¿no? Mediante una malla, ¿no? Alámbrica, y luego uno la rellena con el perfil de la estructura. Otra técnica es el modelado de chapa metálica. Cuando hablamos de chapa metálica, hablamos de poder desarrollar perfiles, piezas que puedan desplegarse y poder obtener así el perfil desarrollado para pasar al proceso de corte por láser, ¿no? Tener el desarrollo para poder desarrollar los cortes, poder ubicarlos en un software CAM y con un nesting poder maximizar los cortes, y también poder tener detallamiento de los dobleces para así poder tener la pieza tal cual el desarrollo en el diseño se ha hecho. Finalmente tenemos las superficies, que son las técnicas para modelar formas complejas, formas ergonómicas, formas muy difíciles de hacer, y en esta parte nos vamos a abocar en esta ocasión viendo los tipos de superficies que hay y las complejidades que se nos van a ir presentando conforme
avanza la industria y nos demanda la industria. ¿Qué problemas hay en el modelado de formas complejas? Uno de los retos importantes en la industria de prototipos digitales es justamente esto, ¿no? Modelar formas complejas. En sí, cada software nos va a proveer de diferentes opciones, diferentes comandos, pero realmente cuando hablamos de modelar formas complejas siempre vamos a tener que recurrir a trabajar en el entorno de superficies, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollar superficies vamos a hablar de dos tipos de superficies, ¿no? Cuando se habla de superficie ergonómicas para desarrollar un producto muy estético, muy bien desarrollado, como en el caso de la figura que vemos, o el impulsor que se ve también en la segunda figura, que son superficies que requieren un alto acabado porque van a pasar a proceso de simulación CFD y requieren que sean superficies clase A, superficies continuas para poder realizar una simulación correcta. Las complejidades que vamos a encontrar, los problemas que vamos a encontrar en este tipo de trabajo son la dificultad excesiva, ¿no? Es decir, para llegar a formar este tipo de sólidos vamos a tener que trabajar muchas horas o días inclusive, ¿no? Y también la difícil comunicación. Eso quiere decir que si no hemos trabajado tangenciado, trabajado muy bien las uniones de las superficies, vamos a tener problemas con el tema de lectura, tanto en software de simulación CFD como en software de manufactura CAM, ¿no? Que probablemente las aristas cosidas y unidas que hayamos hecho en el software CAD, posiblemente estos software de simulación y de manufactura nos muestren como aristas abiertas, aristas que no están cosidas, por el tema de la continuidad que vamos a ver más adelante, y esto nos derive a errores y a tener que volver a trabajar, ¿no? Entonces es muy importante, antes de empezar a trabajar, saber si nuestro software cuenta con herramientas que van a permitir entregar una superficie adecuada para el trabajo en la simulación y así evitarnos un trabajo oneroso y que no sirva para nada, ¿no? Entonces, ¿por qué usar superficies en este tipo de trabajos, no? Primero, debido al énfasis que hay en el mercado, ¿no? En la primera imagen vemos un producto que es ergonómico, que es vistoso y es muy importante la estética en el modelo. Para eso, para llegar a obtener un producto con la forma de la imagen, vamos a requerir trabajar con herramientas de superficie, ¿no? Otro ejemplo es el siguiente, que es el de la voluta, que está en una simulación, por ejemplo, de mecánica de fluidos, un software CFD. Vamos a ver que es muy importante entregar este modelo con superficies de muy buena calidad para que justamente el software de simulación lo lea y lea las uniones entre superficie y superficie de manera tangente, de manera que estén cosidas y de manera que pueda fluir la simulación sin problemas. Si no entregamos una superficie adecuada, el software de simulación no va a leer las superficies como cosidas y por lo tanto el trabajo que hayamos hecho no va a servir de nada. Finalmente, en la última imagen vemos un juguete, ¿no? Y podemos ver que en esta parte confluye la industria justamente del cine, de la parte de entretenimiento que hablamos al comienzo cuando definíamos los tipos de industria, ¿no? En el cine se desarrollan, si bien es cierto, es otra área para desarrollar personajes, películas, series, ¿no? ¿Sí? Pero cuando se trata de hacer el merchandising, los juguetes, tomatodos y todo este tipo de cosas que salen con un determinado producto o una determinada marca o una determinada película, vamos a derivar a la industria de la manufactura, ¿no? En este caso vamos a tener que desarrollar el juguete, vamos a tener que desarrollar el molde de inyección, el proceso de manufactura del mismo y por lo tanto vamos a necesitar desarrollar en superficies esta figura, así sea compleja, vamos a tener que hacerla, vamos a tener que modelarla, vamos a tener que generarle el molde, vamos a tener que llevarlo al software CAM, vamos a tener que fabricar este tipo de juguetes. Y ahí es donde viene otro reto grande en el tema de superficies. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo. ¿Qué clases de superficies hay? En esta parte, antes de comenzar es importante saber que las descripciones de clase A, B y C son muy referenciales porque son estándares que se usan en ingeniería automotriz. Hay casos en que varían las asignaciones de acuerdo a la industria. No es una denominación que aplica a todas las industrias.
Lo que sí es importante tener en cuenta son las G, las G1, G2, G3 que voy a comentar, porque estas sí son universales, estos tipos de continuidades, y sí aplican a todos los tipos de industria. Muy bien. Las superficies clase A es un estándar automotriz, como lo decía, y indica la máxima calidad de una superficie. La continuidad mínima para tener una superficie de clase A es un G2. Aunque es preferible tener un G3 y un G4. Acá es donde vuelvo a resaltar, en algunos casos la clase A solamente en algunos casos de la industria, solamente clase A vienen a ser G3 o G4, en algunos casos. Clase B se refieren a superficies con continuidad G1 y la clase C se refieren a superficies con continuidad G0. Esta parte es muy importante. De acuerdo a la continuidad, vamos a poder posteriormente consultar a nuestro proveedor de software con qué tipo de continuidad cuenta el software que nos está vendiendo, y en base a saber qué continuidad vamos a obtener con su software, vamos a poder elegir qué software compramos, ya que si el software no nos entrega una superficie, por ejemplo, clase G2, con continuidad G2, por más que hayamos refinado y trabajado muy bien esa superficie, no vamos a poder obtener de ninguna manera una superficie clase A, y esto va a derivar en que por más que trabajemos no vamos a poder tener una superficie óptima para simulación CFD, y por lo tanto habremos comprado y habremos trabajado en vano. Vamos a explicar un poco el tema de las continuidades. Las G0 son superficies que tienen contacto, que están cosidas, que están unidas, pero que tienen un cambio abrupto, un cambio agudo, y que por tener un cambio agudo, las continuidades tangenciales tienen contacto, solamente tienen contacto la unión de las aristas. En una G0, por ejemplo, que vendría a ser una clase C, al llevarla a un software de simulación CFD, es muy probable que el CFD lo muestre como dos superficies que no están cosidas, que no están unidas, así en nuestro software CAD se hayan cosido y estén unidas. ¿Esto a qué va a derivar? A que no va a ser posible desarrollar la simulación de esta superficie. Las G1 tienen una continuidad de tangencia, una continuidad de posición, y están unidas, pero las curvas no tienen la misma dirección. Eso indica a que también es muy probable que una G1, que vendría a ser una superficie clase B, por más que esté unida y por más que esté tangente, en algunos casos es probable que al llevarlo a los software de simulación CFD también se muestren como superficies abiertas y no podamos desarrollar la simulación. Eso también va a ser un problema. Vamos a ver ahora entonces qué sería una superficie de continuidad G2. En la continuidad G2 las superficies también son tangentes, también hay una continuidad, pero vemos que la continuidad en las tangencias, en las aristas de cebra, en este caso, son iguales. Eso haría que haya una velocidad homogénea en la superficie con continuidad G2, por lo tanto podría ser denominada una superficie de clase A, y se puede llevar a un software de simulación CFD sin tener problemas de que el software lo muestre como superficies abiertas y no continuas. Pasamos a las G3. Las G3 tienen continuidad de posición, de tangencia y de curvatura, al igual que la G2, pero añaden un tercer requisito: tienen una aceleración planar, ¿no? Es decir, que son curvas que además de ir a la misma dirección, tienen el mismo radio, ¿no? Y aceleran la velocidad en las superficies. Eso quiere decir que hay una continuidad aún superior a la G2, por lo tanto son estándares ideales para llevar a entornos de simulación. En el caso de las superficies con continuidad G4, aunque no son muy comunes verlas, porque solamente encontrar continuidades G4 en superficies vamos a verlo en software de alta gama, software muy costosos. No todos los software de uso medio pueden llegar a una continuidad G4, un SolidWorks, un ProEngineer, un Inventor en un estado estándar. No te puede llegar a desarrollar una superficie clase G4, ¿no? Estas superficies avanzan más aún, ¿no? Conservan las características de una G3, ¿no? Y suman el ritmo, el cambio constante de la curvatura, ¿no? Se emplean mucho para la industria automotriz y aeroespacial, en el desarrollo de aviones, de naves, ¿no? Y emplean superficies NURBS,
y también T-splines, ¿no? Estas son en sí conocidas en los más altos estándares como las superficies realmente de clase A, ¿no? Y la matemática que describe este tipo de superficies es una matemática perfecta, ¿no? Al mismo tiempo, las curvas continuas son constantes en ambas coordenadas, tanto en X, en Y y en Z, en las coordenadas en el espacio, son constantes. Muy bien, ahora que hemos visto un poco sobre qué son las continuidades, ya ahora tenemos una idea más clara para poder consultar a nuestro proveedor de software. Oye, qué clase de superficie voy a obtener con tu producto y poder tomar la decisión con cuál trabajo. Vamos a ver qué tipos de superficies hay. Ahora ya abocado a superficies netamente, están las superficies paramétricas, ¿no? Que son las que normalmente todo software CAD de modelado paramétrico nos trae en sus opciones. Están las de Bézier, vamos a ver un poco qué tipo de superficie es esta. Para los que nunca lo hemos escuchado, va a ser nuevo, es interesante poder explorar un poco más acerca del tema de superficies. Las NURBS, que son muy similares, vamos a ver ahí que solamente hay una diferencia en particular, pero que esa pequeña diferencia marca mucho en el tema de continuidad. Y las T-splines, ¿no? Que son las superficies de más alta tecnología que se han desarrollado al día de hoy, ¿no? Que la cual la patente la posee Autodesk. Las superficies paramétricas. Las superficies paramétricas es la posibilidad de modelar superficies basadas en operaciones, ¿no? Así como las superficies sólidas, ¿no? Y nos permite tener control de la forma mediante bocetos de construcción, bocetos o sketches o croquis, como lo queramos llamar, dependiendo del software en el que estemos trabajando. Vamos a tener que construir croquis, ¿no? Curvas, todos son bocetos, perfiles para poder construir una superficie. Pero al mismo tiempo una superficie paramétrica requiere trabajar con muchas superficies, varias superficies para construir un objeto, ¿no? Cara por cara para construir recién un objeto. Se usa mucho para modelar piezas paramétricas, es decir, cuando queremos tener un control paramétrico sobre la pieza, cuando queremos modelar superficies con uniones agudas, ¿no? Algunos filos vivos de repente, ¿no? Y tiene la ventaja en este tipo de modelado es que su control, vamos a tener un control paramétrico sobre el modelo que estemos desarrollando. La desventaja, ¿no? Es que hay un trabajo muy arduo para poder trabajar formas complejas u orgánicas, es decir, vamos a tener que trabajar bastante, y que por más que trabajemos bastante, nos van a entregar una superficie con un máximo de continuidad G1. Eso quiere decir que no vamos a poder tener superficies de clase A con superficies paramétricas. Vamos a encontrar, como se muestra en la imagen, que en las esquinas de las uniones hay zonas que están agudas, zonas que no van a tener una continuidad perfectamente tangente y por lo tanto no va a ser una superficie clase A. Esto puede ser una desventaja. En el caso de las G1, en general los software CAM no tienen problemas para leerlas. Más problemas se ha visto con los software de simulación CFD, en los que sí se encuentran problemas con las continuidades, y cuando hay problemas con las continuidades, los software de desarrollo de simulación de fluidos te los muestran como superficies abiertas, como superficies que no tienen contacto, y por lo tanto nuevamente el trabajo puede haber sido en vano porque no va a servir esta superficie para el tema de simulación. Las superficies de Bézier, ¿no? Estas superficies se usan ya cuando hablamos de modelado de formas libres, modelado de formas orgánicas, ¿no? Como el ejemplo de los objetos de los productos para merchandising, ¿no? Donde vamos a requerir trabajar con formas complejas, ¿no? Su uso es para modelar formas complejas y orgánicas, y nos vamos a basar en trabajar con puntos de control para poder ir deformando, estirando, alargando la forma que estemos trabajando. La ventaja de este tipo de superficies es que nos van a entregar unas superficies con continuidad G2, ¿no? Eso quiere decir que ya vamos a poder tener de cierta forma una superficie clase A al trabajar con las Bézier. Y la desventaja de las mismas es que no vamos a tener control paramétrico sobre la geometría, es más un control libre. Los puntos de control no permiten llegar a continuidades mejores. Ya vamos a ver a qué me refiero con puntos de control. Vamos a hacer una pequeña comparativa más adelante para poder entender. Fueron creadas en el año 1960 por el ingeniero de Renault Pierre Bézier.
el motivo del desarrollo de las Bézier, así como de las NURBS que vamos a ver más adelante, fue que se quería encontrar una representación matemática más exacta de superficies complejas, con formas complejas, para poder desarrollar así formas más aerodinámicas en perfiles automotrices y de naves. Las superficies NURBS, ¿no? Este también es muy similar a las superficies Bézier, inclusive tal es así que uno de los desarrolladores de las superficies NURBS es el mismo ingeniero Pierre Bézier. Por lo tanto, muchas veces se piensa que NURBS y Bézier son lo mismo, pero no lo son. Es modelado de superficies de forma libre y orgánica, pero basado en generadores. Si vemos la imagen, vamos a encontrar, por ejemplo, en el contexto, esto es una API para SolidWorks para desarrollar NURBS. Vamos a encontrar que mediante un objeto primitivo se está controlando la deformación, estiramiento y alargamiento y continuidades de la forma que se está trabajando en pantalla. Es decir, requiere un generador que vendría a ser la forma generadora, ¿no? Y esto significa que necesita un objeto extra para poder controlar y generar la geometría, ¿no? El uso es el mismo, modelado de piezas con formas complejas y formas orgánicas. La ventaja es que nos va a entregar superficies con continuidad G2 a G3, es decir, vamos a tener una continuidad superior a las Bézier, ¿no? La desventaja es que no se puede tener un control paramétrico de la geometría. Nuevamente es un control libre, pero vamos a repasar un tema, ¿no? ¿A qué me refiero con G2, G3? O sea, doy un rango. Las uniones son hechas por puntos, subdivisiones, caras, es decir, si el modelador no tiene la experiencia, no cuenta con la capacitación como para saber dónde agregar puntos y dónde no agregar excesivamente puntos de control, se pueden formar demasiadas caras encontradas en una zona, lo que va a llevar es que así el software te pueda desarrollar una continuidad G3 por un mal modelado, termine solamente generando un G2. Realmente importa mucho la estrategia de modelado, la cantidad de caras que le agregues a la hora de estar trabajando este tipo de formas para que puedas llegar a obtener el máximo estándar deseado. Es muy importante trabajar de la manera adecuada para obtener las superficies idóneas. Vamos a ver acá una pequeña comparación de Bézier y NURBS, por si no nos quedó claro la explicación. Simplificando las superficies en curvas 2D, para entenderlo así de fácil, las diferencias se grafican de la siguiente manera. Una curva de Bézier es una spline, similar a una spline, por puntos de control y asas, ¿no? Y las NURBS serían una spline similar a una spline de estilo, ¿no? Que se controla por una geometría exterior. Para los que han usado estos dos tipos de spline, ya sea en SolidWorks, Inventor, Rhino, etcétera, saben que las superficies, las spline creadas por puntos, son un poco más complejas de trabajar, porque si tú jalas muy cerca a los puntos o los handles, se te deforma un poco la spline y como que se tiende a arrugar, digámoslo así. Esto en superficies diríamos que genera una descontinuidad, ¿no? Y nos va a generar esos errores. Eso es lo que limita a una Bézier a no poder llegar a un estándar G3 de continuidad. Mientras que cuando generas con unas asas externas, con unos puntos externos, por más que los arrases o los juntes, la continuidad en la superficie, en la curva interna, que viene a ser el spline, siempre va a ser una continuidad óptima. Por lo tanto, vamos a poder obtener una continuidad G3 como máximo en este tipo de superficies. Pero ya sea con una o con otra, vamos a poder trabajar y llegar a modelar formas orgánicas muy complejas, es decir, como vemos en el caso de la primera imagen, un rinoceronte hecho en Rhino, y en el otro lado un rostro hecho en un API de NURBS creadas para SolidWorks. En ambos casos vamos a poder trabajar con subdivisión de caras, con deformación y estiramiento de caras y agregar nuevas caras, pero realmente la diferencia única va a ser el tipo de continuidad final que vamos a entregar, y esto va a repercutir en el tema de simulación y por ahí en el tema de CAM. Pero en cuanto al desarrollo final y a la visualización, vamos a poder obtener el mismo tipo de superficies. Muy bien, finalmente vamos a pasar a al último tipo de superficie, al más recientemente desarrollado, que son las T-splines, que son semejantes a las NURBS en cuanto a su trabajo, pero la diferencia es que emplea un menor número de puntos.
Por lo tanto, al emplear un menor número de puntos, vamos a emplear un menor número de divisiones, ¿no? Un menor número de divisiones en las caras. Eso quiere decir que los segmentos, las divisiones en una cara, van a ser menores y por lo tanto vamos a tener una continuidad superior a las NURBS. El uso sigue siendo para modelar formas complejas y formas orgánicas. La ventaja, nuevamente, nos va a entregar superficies con calidad G3 a G4. Nuevamente el rango, porque vamos a ver que acá también repercute el tema de la calidad y la estrategia que se usa para modelar una superficie, dependiendo cuántas caras agregue, dependiendo cómo trabaje, dependiendo cuántos puntos agregue, dependiendo el modelador en este caso, vamos a poder obtener una G3 como mínimo y una G4 como máximo. La desventaja, al igual que sus predecesoras, no podemos tener un control paramétrico, es un control libre. Pero cuando me refiero a que no podemos tener un control paramétrico, es solamente control en el caso de tener cotas paramétricas. Pero una vez que sales del entorno de modelador, ya sea de NURBS, Bezier o T-splines, y se convierten a superficies normales, la continuidad es perfecta. Al tener una continuidad G2 quiere decir que la matemática que representa estas superficies, esto es completamente paramétrica, ¿no? Por eso que puede ir a un entorno de simulación y de manufactura. No nos confundamos en esa parte de lo que son las entregas finales de la superficie. Vamos a hacer un pequeño comparativo entre T-splines versus NURBS o Bezier, ¿no? Las T-splines, como lo decía, requieren un menor número de divisiones. Por lo tanto, al tener un menor número de divisiones, tiene un procesamiento de refinamiento de menor tiempo. Es decir, al haber hecho, ven en la imagen, al haber tener una NURBS o Bezier con un mayor número de división de caras, al convertirlo ya a superficie normal después de haber terminado de desarrollar la forma, ¿no? de desarrollar el tema de modelado, va a tomar más tiempo de cálculo para que lo vuelva a convertir a superficie paramétrica, mientras que en la T-spline va a ser menor el tiempo de cálculo al tener menor número de subdivisiones, y también al tener subdivisiones más largas vamos a encontrar superficies más continuas. Por eso es que una T-spline llega a una continuidad G4. Cabe decir que la T-spline es una tecnología que fue adquirida por Autodesk. Autodesk cuenta con la patente. Esta tecnología se desarrolló en el año 2003, pero Autodesk adquirió la patente el año 2011. Por lo tanto, desde ese año, Autodesk, todo software que use T-splines, por ejemplo, este es el caso de Rhino, le paga a Autodesk para poder tener estos comandos en su entorno. Entonces, ahora que ya hemos explorado un poco más de la superficie, sabemos ya qué tipo de superficies hay, a qué continuidad podemos llegar, ya sabemos qué preguntas hacer, ¿no? Para poder realmente elegir el software con el que hay que trabajar. Pero hay que tener en cuenta que para trabajar óptimamente requerimos de 3 cosas, ¿no? Requerimos de un buen equipo computacional, ¿no? Una buena computadora con buena capacidad de RAM, tarjeta de video, etcétera, ¿no? Que nos permita trabajar muy bien. Y la capacidad del especialista es muy importante. Para eso es importante capacitarte, conocer, no solamente saber que una superficie es dibujar una línea y destruirla, combinarla con otra superficie, etcétera. Eso solamente es modelar. Debemos entender un poco mejor los conceptos. Si entendemos mejor los conceptos, la matemática que hay detrás de cada superficie, vamos a poder realmente llegar a obtener formas muy complejas, continuas y de la mejor calidad. El software adecuado, ¿no? Y esa es la parte más esencial, más importante. ¿Podemos llegar a hacer un rostro con superficies paramétricas? Sí podemos. Con superficies Bezier sí podemos. Con superficies NURBS sí podemos. Con superficies T-spline sí podemos. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia? Que si tu software no soporta la continuidad, la clase A que queremos llegar, por más que lo hayas modelado, esto no va a llegar a tener una buena calidad como para ser simulado. Por lo tanto, tu trabajo quizá no sirva. Pero si tu software tiene el soporte como para desarrollar superficies clase A, superficies con la mejor continuidad, con la G4, pues el trabajo habrá valido la pena, ¿no? Entonces, antes de elegir el software con el que yo debo trabajar, hay que pensar en lo siguiente. Primero, ¿qué voy a desarrollar? Segundo, ¿cuáles son mis exigencias en cuanto a calidad? ¿Qué tipo de superficie quiero entregar? ¿No? ¿Cuál es el entregable que yo quiero dar? Y finalmente, ¿qué tiempos quiero emplear? ¿No? ¿Cuánto me quiero demorar? Me quiero demorar, digamos un ejemplo, me quiero demorar 15 días para hacer una voluta, una semana, 3 días, mediodía, 2 horas.
vamos a ver de acuerdo al tiempo, ¿no? Y finalmente una que no está puesta, pero que sí se aplica mucho al tema empresarial, ¿no? ¿Cuánto quiero invertir también, ¿no? Finalmente, bueno, muchachos, llegamos a la parte final. Ahora que ya sabemos todo sobre superficies, ya la tenemos más clara, ¿no? Ya podemos hacer algunas preguntas a los proveedores, a los vendedores de software que se acercan y nos ofrecen, ¿no? Que este es el software más adecuado, que esto es lo más fácil. No veamos por ahí, no veamos que todos usan este software. El que todos lo usen no quiere decir que va a ser la solución, sino que hay que preguntar, por ejemplo, qué clase de continuidad voy a tener de superficie voy a tener con su software. ¿Qué clase va a tener? ¿Va a ser clase A, clase B, clase C? ¿Va a tener una continuidad G4, G3? Eso hay que preguntar realmente si queremos obtener buenos modelos 3D, buenas superficies. Preguntarle con qué herramientas para modelado de superficie cuenta, si solamente tiene superficies paramétricas, no si cuenta con NURBS, no, los NURBS vienen aparte, IT Splines, hay que preguntar. ¿Dónde consigo el entrenamiento adecuado? Eso es muy importante. Si este representante nos va a poder nos van a poder brindar el entrenamiento adecuado para trabajar con estas herramientas, ¿no? Si no, de nada va a servir tenerlas. Hay que saber manejarlas para poder obtener superficies de clase A, ¿no? Hay que saber cómo trabajar también con estas herramientas. Y, por ejemplo, si cuenta con otros productos que complementen este flujo de trabajo, ¿no? Hablábamos de un flujo de trabajo, es decir, diseño, ingeniería, validación, manufactura y producción, ventas y marketing, y para cada área hay un software específico para trabajar de la manera más óptima. Y es importante que sea no un software, sino un grupo de software que puedan confluir uno con otro para así evitar reprocesos y recomienzos al haber un error y poder trabajar y entregar los productos o los equipos en los tiempos programados. Entonces, ahora que ya saben un poco más sobre superficies, espero que les haya sido de ayuda. La decisión para la elección es solamente de ustedes. Muchas gracias.